como, bueno, Carely sí está, ¿no? Sí. Sí, buenos días, ¿cómo están? Vamos a esperar que entren los otros compañeros para las dudas. Carely, yo creo que podríamos comenzar contigo Yo sí que para creo ir que avanzando, ¿no? comencemos. ¿Te parece? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias. Aquí, Qué trasnochada. gusto, qué gusto, No, qué gusto. no tanto trasnochada, sino que sí, me ha dado la vuelta algunos indicadores para realizar el trabajo que estamos llevando. Perdón, que no tenía abierto todavía el documento. Ya. Aquí está. Tu tema, Carely, es el proceso cognitivo como mecanismo de comprensión lectora, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Perdón, Jorge, sería bueno de que Marlene tiene a la mano el cuadrito ese que teníamos. Sí, lo voy a compartir. Bájale volumen. Canchica, Colina, Carelis, Keiko, ¿no es cierto? Sí. Bueno, estoy viendo el documento, no tengo las preguntas planteadas, pero más o menos de lo que me acuerdo, cuando decía el planteamiento del problema, decía que no era problema, sino que era una interacción entre las variables. Entonces allí me replanteo porque yo trabajo con investigación con mis estudiantes y le digo, el planteamiento del problema es el problema, el deber ser, el ser y la pregunta. Entonces allí sí me hizo dudar, bueno, ¿y qué es lo que yo debo colocar acá? Sería mi primera pregunta. Ya. El tema es este, ¿no? O sea, a veces nosotros le vemos al problema como una dificultad, ¿es verdad? Exactamente. Y resulta que, claro, cuando nosotros queremos empezar a manejar las variables, estas variables precisamente deberían ir tejiendo, construyendo los elementos referenciales para solventar esa dificultad. Aparentemente va por ahí, ¿no es verdad? Pero claro, ahora tú coges y tienes un tema en donde nosotros vamos a hacer el análisis del proceso cognitivo, dicen, ¿no es verdad? Y mira, las dimensiones del proceso cognitivo, tú las debes tener ya muy claras. ¿Cuáles son esas dimensiones del proceso cognitivo? ¿Sí? No sé si vas a seguir algún modelo en particular, no sé cómo le vas tú a abordar, pero esas dimensiones del proceso cognitivo en algún momento se te van a transformar en variables. Ahora que estamos en la revisión de literatura, en cambio van a ser el fundamento para que luego se transformen en variables. Es decir, tú vas a ir haciendo un recorrido de cada una de esas dimensiones. ¿No es verdad? Ese es el tema en la revisión de literatura. Entonces, al manejar eso como posible problema, seguramente el problema era para aquel que manejó un modelo inicialmente, ¿no es verdad? Decía, y ahora, ¿qué variables tengo que poner en el proceso cognitivo? ¿Qué dimensiones? ¿Cuáles son las cosas que tengo que analizar? Para nosotros, en cambio, es, como yo acojo una especie de estado de arte de ese proceso cognitivo, ¿y qué quiero yo? Interaccionar alrededor del proceso cognitivo. Por eso decíamos que el problema seguramente no es tanto así como problema, sino es una relación entre variables visualizado así. Ya, entonces, ¿qué dimensiones voy a yo tomar en lo podría consideración? plantear, fíjate, mi tema es proceso. Lo que pasa es que yo estaba antes del curso desarrollando una investigación y es realmente ver cuál es la correlación entre el rendimiento académico y la lectura, la comprensión lectora, ¿no? Entonces, al convertirse en un documental, le añadimos el proceso cognitivo porque tiene que ver entonces con esos aprendizajes previos que tiene el estudiante. Entonces, yo debería relacionar para plantear el problema el proceso cognitivo en función a la comprensión lectora para ir más al grano. Claro, directo, sí. El proceso Sí, cognitivo señor. con la comprensión lectora. Ahora, lo que sí tenemos que tomar un poquito en cuenta es qué vamos a poner en la introducción y qué vamos a poner en los resultados, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que el proceso cognitivo es el paraguas que nosotros queremos afincar, ¿no es cierto? Entonces, al proceso cognitivo deberíamos ponerle en la parte introductoria, bajo la idea de teorías o bajo la idea de modelo que tú quieras, del modelo que tú quieras utilizar. Una breve descripción de lo que es el proceso cognitivo en introducción. Ya, yo estoy tomando, perdón, es para ir a la par, ¿no? Para no perder la idea. Yo estoy tomando como teoría, hay bueno, a Vygotsky, porque Vygotsky trabaja el aprendizaje, pero desde un punto de vista social.
Y como yo voy a hacer es un análisis cultural, o sea, voy a tomar en cuenta en qué aspecto, en qué ambiente se desarrollan los estudiantes, eso va a ser un indicador bastante, que nos va a dar el resultado pues de la comprensión lectora, cómo fue su preparación, si viene de fiscal, si viene de particular. Entonces, ya me perdí. Entonces, el planteamiento del problema iría enfocado a los procesos cognitivos de acuerdo a la teoría de Vygotsky, tomando en cuenta la parte sociocultural. Allí, supuestamente, hasta donde yo tengo entendido, en el planteamiento del problema no se cita, sino que puedo tomar referencia de la UNESCO, porcentajes, por ejemplo, la PISA, que yo lo tengo como un referente, que nos da cuál es el nivel de comprensión lectora acá en el Ecuador. ¿Sí debo colocar eso en el planteamiento? ¿No lo debo colocar? Mira, ¿cuáles son las dimensiones del proceso cognitivo que tú vas a Exactamente, utilizar? eso me iba. Es del proceso, tiene que hablar de algún ¿Cuáles proceso, son? Carelis. Ya, según Vygotsky, él habla del aprendizaje previo, utiliza el andamiaje, utiliza la zona de desarrollo próximo para que se logre los procesos cognitivos en todo ser humano, en cualquier edad. Ese es el proceso de Vygotsky. Ya, y tiene esas 3 dimensiones, ¿no es verdad? Sí. Sí, entonces, bueno, son más, son como 6, pero ya, básicamente es esta, la ZPD, el andamiaje, ya, que es cómo va a buscar el conocimiento, y la zona de desarrollo próximo, que es lo que debería alcanzar. Y a eso tú le vas a interaccionar con tema cultural. Así es, ¿no es verdad? ¿Sí? Claro, porque la teoría de Vygotsky es sociocultural. O sea, él se basa que esos aprendizajes se dan dentro del ambiente. Entonces, el diálogo del problema, para que no le plantees como problema, pero para que le plantees como una especie de introducción a tu trabajo, precisamente debería ir entre las dimensiones que tú vas a utilizar, más lo que es el tema de cultura, y seguramente también más lo que es la comprensión lectora, pues. Porque tú ahí estás definiendo todo el paraguas que quieres plantear. Entonces, si tú planteas el problema bajo la idea de que vas a relacionar o vas a interaccionar entre las dimensiones que forman parte de este proceso cognitivo, más aquellos elementos que tú necesitas como referenciales para poder llegar a manejar una comprensión lectora afincada desde la cultura, estás planteando ya tu problema. ¿Sí? Entonces, mira, es la relación que tienes que hacer. Es una escritura bajo esa idea de relación. ¿Ya? Por eso te decía, de repente tú en este momento tal vez no le ves al problema, ¿no? No le ves al problema porque, ojo, también estamos haciendo una especie de una revisión de literatura, no estamos haciendo un empírico. Y si tú en un empírico estás obligada a plantear una hipótesis, ahí tú estás obligada precisamente a definir un problema de investigación, ¿no es verdad? Pero porque tienes ya tus dimensiones bien puestas ahí. Pero acá nosotros estamos haciendo una revisión de literatura, en donde seguramente el problema es ir tejiendo, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones que vas tú a aplicar para hacer esa revisión de literatura, Carelis? No sé si por ahí, Armando, quieres aportar algo. Sí. Previamente nosotros habíamos conversado y creo que se está abordando un poquito, o creo que el problema es que Carelis está pensando en el planteamiento exclusivamente del problema y que nosotros llevamos a ir a la parte introductoria, ¿no? Entonces, en la parte introductoria, como dice Jorge, mi estimada Carelis, nosotros, o más bien dicho, en este caso, usted ya nos dice que va a seguir el de Vygotsky, ¿no es cierto? También tengo otro teórico que es Cole, que me habla de los procesos de lectura para la comprensión lectora, que por supuesto es importante. Entonces, esas dimensiones de estos procesos cognitivos deben ser la parte introductoria. Debe ser que ya de una en la introducción empiezo a hablar de las teorías. Claro. Ya, mira, en la introducción empiezas tú con un buen párrafo de cómo tú vas a tejer los diferentes autores y dimensiones que vas a utilizar. Exacto. Y eso es describir el problema de investigación, ¿sí? Pero no menciono cuál es la situación real de la comprensión lectora en Ecuador. Nada. No. Solamente teoría. Sí, solamente la parte teórica. Porque acuérdate tú que no estamos haciendo una especie de aplicación todavía.
Lo que nos interesa en este momento es una comprensión muy cabal de cuáles son esos fundamentos que tú vas a tener. Y listo. Como que Pero una clase que yo voy a dar sobre los indicadores de comprensión lectora y sí, sobre la teoría de Vygotsky y Cole. Como que yo voy a dar una clase, algo así teórico. eso, una idea muy general, ¿no es cierto? Pero siempre pensando en qué es ese pantallazo inicial. ¿Por qué? Porque después, en cambio, en los resultados tú vas a ir organizando todo lo que tú tienes pensado, y vas a ir citando, y vas a ir haciendo conectores y todo, en los resultados, ¿sí? En los resultados. Claro. Ya, ahora voy a mi segunda pregunta. Y ya entraron los compañeros. Perdón, compañero, ya les doy su oportunidad. En el marco teórico yo leí algo que me llama la atención. Dice marco conceptual y marco teórico. Entonces, las investigaciones que yo he hecho siempre es el marco teórico, desgloso las variables en su categoría, las conceptualizo, digo de dónde, como la parte de los conceptos que yo me estoy aprendiendo. Pero allí hacen como un señalamiento, marco conceptual y marco teórico. ¿Qué debo colocar en cada uno o es uno solo? Ya, mira, el tema es que pensando en que después desarrollemos un artículo metodológico, o sea, que es la segunda fase, tú deberías, en el momento en que vas tejiendo las teorías de soporte, esas teorías a ti te van a ir arrojando principios. ¿Es verdad? Porque toda teoría tiene principios de comportamiento o dimensiones, como tú quieras llamarlas. Entonces, esas dimensiones, si bien es cierto, en este estudio de revisión de literatura no hace falta conceptualizarlas, No lo no vamos, hace exacto. falta, ¿sí? Pero en cambio, si tú te vas luego al metodológico, ahí tú sí debes poner conceptos de las dimensiones que vas a utilizar, porque seguramente esos conceptos son aquellos que van a servir de referencia para que los otros nos sigan en el metodológico, ¿sí? Entonces, no es obligatorio en este momento el conceptual. El teórico sí. El teórico referencial, si queremos llamarle de otra manera, ¿no es cierto? Porque es teórico más de estado del arte. El conceptual no nos hace falta en este momento, ¿sí? El conceptual va luego, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener claro. Ahora, hay otra cosa que deberíamos hablar contigo. Mira, y resulta que tú dices que vas a hacer un análisis del rendimiento académico, ¿no es verdad? Ajá, en la parte ya cuando apliquemos, sí, eso es lo que yo quiero correlacionar, el rendimiento académico Sí. con, correlacionar la comprensión lectora con el rendimiento académico de los estudiantes del instituto. Ese es el fin Pero al mira, que quiero llegar. y ahí nuevamente vamos con el tema. O sea, tú tienes que escribir en los resultados, y ahí sí va en los resultados, ¿no? El tema de comprensión lectora más rendimiento académico. Comprensión lectora, ¿desde qué perspectivas? Rendimiento académico, ¿desde qué enfoques? Eso tiene que ir muy clarito en tus resultados, en cambio. Porque acuérdate tú que nosotros estamos diciendo, oye, lo que pasa es que procesos cognitivos y todo eso pone en la introducción. Pero tú vas a llegar a un determinado resultado, y tu resultado es, yo quiero enlazar el rendimiento académico con estos otros temas. Y seguramente el rendimiento académico, ¿no es cierto?, va a ser una de las dimensiones que tú vas a tomar en consideración como consecuencia del proceso cognitivo. ¿No es verdad? Entonces, tú en los resultados, por favor, tienes muy, muy claro el hecho de que el rendimiento académico va a tener que manejarse posiblemente como un elemento que siempre tiene que entrar en diálogo con la comprensión lectora. ¿Sí? Ya, Pero siempre para ver si estoy comprendiendo, le digo lo que estoy entendiendo, ¿no? Ya. En la primera parte introductoria yo voy definiendo todo lo que son las teorías que yo voy a aplicar para el estudio. Cuando llego al marco teórico, voy definiendo, pero muy sin entrelazar, lo que es proceso cognitivo, lo que es rendimiento académico y la tercera parte que sería el análisis cultural, ¿cierto? Sí, chévere. En la metodología yo voy a entrelazar esas tres variables, dándole, como me está indicando usted, ¿no? Dándole un porqué, la parte de social o la parte cultural tiene una influencia en el rendimiento académico, al igual que los procesos cognitivos, pero sustentada en autores. En los resultados, ¿no? Pero eso no va en la parte metodológica. Sí, en los resultados va eso. Eso va en los resultados.
Y entonces la metodología que hago. Déjale todavía, ¿ya? Todavía deja. La metodología la vamos a escribir al último. Se hace más fácil. ¿Sabes por qué se hace más fácil? Porque nosotros ya vamos a ver qué hiciste en tus resultados. Después decimos, ¿sabes qué? Esto aplicó. Chévere. Y se va, ¿sí? Después de todo, tú acuérdate que en los artículos de revisión de literatura, la metodología no es tan fuerte, porque es apunte de revisión bibliográfica. De repente tú dices, ¿sabes qué? Las bases de datos utilizadas son estas, y así, ¿no? O sea, después vamos a hacer eso, no hay problema. Pero lo que sí sería interesante es que dialoguemos entre introducción y resultados, ¿ya? En este momento. Que haya claro, que haya una comparación. Pero lo entiendo así. Primero, básico, A, B, C. En los resultados, pues entrelazo A tiene que ver con C, B tiene que ver con C, y sería el por qué, porque ya tengo un sustento teórico bien desarrollado. Claro, sí. Bien. Creo que estamos, Carelis, ¿sí? Ya, muy amable, gracias. Vamos a darle oportunidad a los compañeros. Chévere, Carelis. ¿Sí? Gracias. ¿Quién entró luego? Carolina me parece que entró luego. Hola, Carolina, ¿cómo está? Muy buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias. A ver, les puedo compartir porque adelanté un poquito la parte de introducción. Chévere. Sí, hice lo de la parte del protocolo, pero estaría esperando la revisión. Ya. Es que está bien esa parte, les voy a compartir ya. Carolina, ¿el tuyo es de mindfulness? No, el No. mío de la Es de contenido. metodología CLIL. Del aprendizaje. De la metodología CLIL. Ah, ya. Ya, yo redacté esta parte en cuanto a la introducción para lo del artículo. Lo que tenía duda es que en esta introducción van con referencias. Claro. Sí, todo lo que Sí, claro, lo que se ha referenciado, por supuesto. Claro, Sí. porque hay ciertas partes que, o sea, están parafraseadas, pero pertenecen obviamente a la autora, que en este caso es Coley, y yo le quité en este momento, pero en todo caso ya le volvería. Sí, se ha parafraseado. Sí, en el parafraseo, lo que no estás obligado a poner en el parafraseo son las páginas, ¿no? ¿Sí? Claro. Pero igual sí tienes que ponerlo. Sí. Inge, Ya, en este punto sería bueno recordar que dentro de las políticas editoriales de Jura Complexos aceptamos hasta el 4% de plagio, es decir, todos los artículos se van a pasar por el sistema de antiplagio Urkund y este automáticamente nos arroja el resultado desde partes que han sido y no han sido referenciadas. Se entiende que, por ejemplo, usted puede tener una idea similar a la que otra autoría tuvo, entonces, pero usualmente es mínima. Y por ello es súper importante que utilicemos en este caso las normas APA séptima edición, en la que no solamente son citas bibliográficas, sino también hablamos un poco de lo que es el formato, ¿no? Interlineado, márgenes, tipo de letra, todo eso tiene que estar acorde a la normativa APA séptima edición. Eso, por favor, para todos. Ya, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que no sabía porque como la verdad es la primera vez que voy a publicar, entonces no sabía si en la introducción de la publicación se necesitaba colocar o solamente en la introducción de la investigación. En todo caso, ya voy a revisar nuevamente y voy a colocar porque sí tengo las referencias. Sí, lo que pasa, Carolina, es que este tipo de artículo de revisión de literatura es un tanto sui generis, ¿no? Porque tú dices, sí, voy a tener que citar en la introducción, voy a citar también en los resultados, ¿no es cierto? A veces también citamos debemos nosotros citar en la parte metodológica, cuando cogemos un método de otras áreas, ¿sí? Eso es lo que yo tengo, yo estoy trabajando con un método que... Sin problema. Ajá. Sin problema, Ya. Podemos citar esa parte del método, ¿ya? Y hemos visto también autores que citan en la discusión, te cuento. También lo citan. Entonces, nadie te prohíbe que tú cites. Ya. Lo que interesa es que esté referenciado, simplemente, ¿ya? Ya. Quisiera mostrarles, bueno, yo me manejé por preguntas para hacer esta parte del artículo y coloqué estas 3 preguntas que serían las que voy a manejar para el desarrollo del artículo. Ya. Sí, entonces yo puse, por ejemplo, ¿qué repositorios digitales tiene mayor número de artículos sobre la metodología y el desarrollo de las habilidades? ¿Qué existencia o evidencia de estudios relacionados con la metodología para desarrollo de las habilidades? Y según los resultados, porque obviamente mi análisis de
esta literatura, de estas investigaciones, va a concentrarse en lo que son el abstract y el tema. Ya. Entonces, en base al abstract donde se encuentran los resultados, quisiera determinar qué aporte o qué importancia tiene esto de la metodología y el desarrollo de las habilidades. Ya. No sé si lo estoy manejando bien. Mira, por ejemplo, el tema, la primera pregunta que tú haces, ¿qué repositorios digitales? Eso va a ir en la metodología. Ujú. ¿Sí? Luego tú tienes la otra, ¿no? ¿Existe evidencia de estudios relacionados con la metodología? Que también va a ir en la metodología. Todavía esto en introducción y resultados no va, ¿no es cierto? ¿Sí? Así como estás planteando tú las preguntas. Sí. Son metodología. Y luego tú pones, según los resultados mostrados en los artículos, se denota la importancia del uso de la metodología. Entonces, eso en cambio iba en la justificación, pero en el protocolo, no aquí. ¿Sí? Porque aquí tú ya estás escribiendo tu artículo. Entonces, tú ya pasaste la parte de justificación. Ya pasaste, Ujú. ¿cierto? Entonces, Sí. ahí mira, las dos las dejaría para que tú tengas una idea referencial cuando escribas metodología, y la última sí le sacaría porque ya es algo pasado, ¿sí? Es Ya. evidentemente eso. Ahora, si nos vamos a los temas un tanto más, digamos así, de fondo en cuanto a la estructura, porque entiendo yo que tú deberías tener algunas preguntas en cuanto a la parte, cómo tú vas a realizar el tema. Tu tema habla de la metodología de aprendizaje, ¿no es cierto? Integrado de contenidos. Ujú. Ahí va, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sucede que, mira, estábamos conversando con Armando hace unos 20 minutos aproximadamente y decíamos, oye, pero nos están poniendo, y hay otro artículo más, el de Joana, que habla de metodología, ¿es verdad? Así como están los títulos, parecería ser que es un artículo metodológico y no es un artículo de revisión de literatura. Pero vamos a querer entender que ese nombre, que está puesto como metodología, puede convertirse en una especie de artículo de revisión de literatura, ¿sí? Y para eso, lo que nosotros deberíamos tener muy claro es lo siguiente. Tú tienes ciertas dimensiones que son aquellas dimensiones que están propuestas en la metodología que tú nos dices. Tú eso ya tienes, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí. Pero entonces, esas dimensiones o el diálogo que tú debes gestar alrededor de esas dimensiones debería entrar en los resultados de tu investigación. ¿Sí? Sí. O sea, ¿cuáles son tus dimensiones? ¿Cuáles son tus dimensiones, Carolina? Lo que maneja la metodología CLIC es la cultura, el contenido, la comunicación. Chévere. Ya. Son cuatro. Son cuatro las dimensiones que maneja. Entonces, hablar de cultura, contenido y comunicación en los resultados. Y si tú De la quieres... investigación, pero. Sí, por eso. Pero la revisión literaria no es como la parte que se concentra en el estado del arte para revisar todos los artículos que hay relacionados sobre el tema. Sí, pero acuérdate tú de algo. O sea, en tu caso tenemos que ordenarle bien la introducción y los resultados. ¿Sí? Mira, y tú como resultado vas a decir es clear. Ese va a ser tu resultado. Perdón. Sí. Perdón, Jorge, justamente eso quería yo abordar porque ahí me estaba yo perdiendo un poquito. El tema es metodología de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera para el desarrollo de habilidades comunicativas, ¿verdad? Uh-huh. Pero nosotros comenzamos desde la introducción a hablar de CLIC. Claro, claro. Lo que pasa es que es se lo conoce más como CLIC porque es desarrollado en inglés, ¿sí? Entonces es lo mismo, pero son las iniciales de lo mismo. En inglés es CLIC y en español es AICLE, ¿sí? Que es del aprendizaje, es AICLE, el aprendizaje integrado de contenidos y el desarrollo de la lengua extranjera. Ah, ya, ok. Porque, mira, yo lo que quisiera es que tengamos una especie de ordenamiento en el tema, ¿no? Mira, tú tienes un gran paraguas dentro de esto. ¿Sabes cuál es tu paraguas? La comunicación. Es decir, mira, tú en la introducción, para no topar el CLIL directamente, tú en la introducción deberías poner temas de comunicación, teorías de comunicación, ¿sí?
¿Cuáles son esos procesos de comunicación? Eso es lo que deberías poner tú en tu introducción. La introducción. Y uno de las propuestas que hacen estas personas que manejan esta metodología CLIL es precisamente ya una especie de resultado, mira. ¿Ya? Entonces, yo no sé si estoy bien o mal, pero creo yo que si tú manejas teorías de comunicación al inicio, que puede ser Shannon, Weber, que puede ser procesos de comunicación y todo, a nivel general, ¿no? A nivel general. Después, en cambio, en los resultados, ahí sí tú te vas a hablar de las diferentes dimensiones de CLIL. Y pones tus aportes. Y mira, y así dice CLIL, ¿no es cierto? Pero también, pensando en la cultura, nosotros deberíamos apreciar así. Y vas dialogando para que esas dimensiones que están planteadas en el modelo también tengan la apreciación que tú quieres darle a las dimensiones, ¿sí? De tal manera de que salga fortalecido, no solamente el hecho de que yo cogí el modelo en particular y lo estoy plasmando, sino que tú tienes que generar mayores comprensiones alrededor de cada una de las dimensiones del modelo. Y ahí puedes citar a otros autores que dicen al respecto de la cultura tal autor, y tienes un bloquecito en resultados hablando de una de las dimensiones de CLIL. Y después otro bloquecito hablando de las otras dimensiones. Y se van los resultados, mira. Ya, más o menos así yo creo que deberías irlo organizando, Carolina. O sea, pero Sí, eso sería pero- para la investigación, no para el artículo, o Para el artículo, claro. para el Para el artículo. artículo. Y claro. Es que por eso, mi estimada Carolina, yo manifestaba que ahí me perdí porque ya comenzamos en introducción a hablar de CLIC. Claro, Cuando deberíamos, exacto, cuando CLIC son los resultados, pues, queremos demostrar esos resultados. ¿Sí? Entonces en la primera parte de la teoría yo también concuerdo, deberíamos abordar las dimensiones de lo que es la comunicación. sí. Ya. Y básicamente a lo mejor, no sé, Jorge, ¿estás de acuerdo? Pero analizarlo a través de Shannon y Weber, creo yo que es suficiente, ¿no? Sí, hay comunicación, hay teorías de la información también que También las teorías de la pueden darse información, sí, sin claro. problema. Y esas son un gran paraguas, o sea, un introductorio. ¿Y por qué vamos a abordar nosotros esta metodología? Oye, es que lo que pasa es que vamos a hablar de comunicación. Ya. ¿Y qué es la comunicación? Esto, este otro. Exactamente. Y esto va en la introducción, ¿sí? ¿Hecho? Ya. Y después, ¿y qué teníamos como instrumento para? Y tenemos CLIL. Ya, eso va en los resultados. Tenemos la metodología, exactamente. ¿Sí? Tenemos la Claro. metodología que se convierte o que ampara o que abriga la parte esta de las habilidades comunicacionales. Sí. Porque claro, como te digo, el tema tuyo es un tanto sui generis porque se llama metodología. Claro, Claro. porque yo lo hacía al revés, por eso es que empezaba con CLIP, porque yo lo hacía al revés, o sea, utilizando esta metodología trato de desarrollar esta habilidad que es importante en el aprendizaje de otro idioma, por eso para mí mi paraguas o mi soporte era la parte de la metodología. Claro. Pero ya le voy a... Pero ahí te vas tú al empírico, pues, Carolina. O sea, si tú lo haces como tú me estás diciendo, o sea, ya tienes la metodología y ahora voy a hacer una aplicación. Entonces, ahí sí ya es otro tipo de estudio. ¿Sí? Ya, aquí tendría que darle la vuelta, entonces sería Le tienes la que parte dar la vuelta. comunicativa y una de esas es la... Ya. Colette. Sí estamos, Carolina, ¿sí? Sí. Chévere, qué Ya, bueno. entonces voy a modificar toda esta parte, ¿ya? Ya, Carolina, por favor, ¿ya? ¿Sí? Ok. Y, sí, a ver, ¿a quién más? Ya, muchas gracias. Chao, Carolina, muchas gracias, ¿ya? ¿Quién más está? Marisabel me parece que está. Sí, por ahí. gracias. Sí, Marisabel. Buenas tardes con todos. Bueno, nosotros tenemos con Lisbeth Tito el artículo sobre mindfulness. Quiero compartirles lo que he avanzado y de ahí sobre eso vamos viendo, ¿ya? Ya. Con Carolina Lisbedes, ¿no? Con Sí, Lisbeth. Lisbeth Sí. Carolina. Ajá. Lisbeth Carolina. Lisbeth, perdón. Iba a decir quién es ella. No, mentira. Lisbeth Carolina, sí. A ver, ahí pueden ver, ¿verdad? Sí. Ya, entonces el tema está planteado como consideraciones para la aplicación de un programa de mindfulness en educación superior, ¿ya?
Entonces, en la introducción estaba poniendo, bueno, cuál es el objetivo, ¿no?, de esta investigación, encontrar estas consideraciones en el ámbito de la educación superior. Aquí ponía algo como que la educación superior no puede ser ajena a la construcción de bienestar de quienes se están formando para ser profesionales, y en ese sentido estamos mirando al mindfulness, ¿no? Porque hay programas de mindfulness que pueden ser una herramienta efectiva para contribuir a ese bienestar. Aquí todavía no le desarrollaba bien la cita, partimos de que el mindfulness es, y aquí iba a parafrasear a algún autor para poner el concepto, y su práctica regular está correlacionada con distintos factores tales como, igual ahí iba a poner ya algo citando, ¿no?, con que se correlaciona positivamente en el ámbito educativo. De ahí avanzo con que si bien existen programas de mindfulness en el ámbito psicológico y educativo, en la educación superior son muy limitadas sus aplicaciones a pesar de sus beneficios. Tras una revisión de conceptos y programas existentes, se han evidenciado algunas consideraciones de relevancia que se deberán tener en cuenta al querer incorporar un programa de mindfulness en educación superior. Para esto trabajo se ha considerado el origen religioso del mindfulness, el budismo, la dimensión psicológica y el ámbito pedagógico, educación emocional. Entonces, aún no he desarrollado, pero aquí en la introducción pensaba que debería ir un poco este tema de budismo y esta parte que he subrayado aquí, para en los resultados ir específicamente ya con las consideraciones que se deberían tener. Eso tenía dudas, no sé si debería plantearlo así o ya estos detalles del origen del mindfulness y demás va también en los resultados. No estaba muy clara con eso. De ahí puse un poco cuál es la importancia de este estudio. La metodología, bueno, que es corte cualitativo, hermenéutico, bibliográfico, que se han revisado, revisión bibliográfica y bueno, lo que ustedes han señalado también en este tipo de artículos. Y en los resultados yo pensaba dividirlo, estas consideraciones desde diferentes ópticas, ¿no? Entonces, empezar primero con lo del concepto de mindfulness, del origen de esta práctica, aplicaciones en el ámbito psicológico, aplicaciones en el ámbito educativo y meterme ya con las consideraciones. Las consideraciones serían más de tipo religioso, pedagógico y psicológico. Entonces, un poco mis dudas iban en que no sé si está bien armado el rompecabezas antes de seguir escribiendo. Ya. A ver, aquí antes de eso, María Isabel, ¿tú tienes ya información al respecto de la educación superior en cuanto a aplicación de mindfulness? De mindfulness. ¿Tú eso Sí. tienes o esperas levantar información? Sí, ¿cómo se lleva? estamos con mi compañera, tenemos información ya, o sea, tenemos como varias piezas de este rompecabezas, por eso lo pusimos así, y sí, hay información. ¿Qué tipo de información tienes? ¿Del instituto, de afuera? No, de afuera, de pequeñas intervenciones que se han hecho en algunos contextos en los que se ha aplicado Ya. mindfulness. Ah, ya, entonces podemos poner en los resultados toda esa información Sí. que tienes de afuera. Programas y todo, sí, Ya, sí. para mejor en la introducción, dedicarnos específicamente a analizar bien lo que es el mindfulness. Ah, ya, ok. Solo mindfulness. ¿Verdad? ¿Sí? O sea, por Ya. eso va la pregunta, ¿no? Porque si tú no tuvieras resultados de mindfulness en educación, la cosa cambiaría. Ya, ¿Sí? ¿Sí? Y Ok. viene Nosotros, la parte de educación superior. ya, claro, muy bien. nosotros ahí deberíamos coger y hacer otro tipo de situaciones, pero el consejo aquí entonces sería, ¿sabes qué? Mira, abramos muy bien el tema de mindfulness en la introducción. Ah, ya, entonces esto pasó En la arriba. todo esto se va a introducción. Ya. ¿Sí? Y, Ahora. Perdón, Jorge, y una Sí, por cosa que favor. habíamos también considerado en la conversación anterior, evitemos la palabra religioso, pongámosle por último filosófico o filosofía de vida. Ah, ok, muy bien. Ya, a ver, vamos viendo cómo está todo el Origen tema, ¿ya? filosófico. Seguro que es filosófico, Armando. Seguro. ¿Mande? O sea, me estoy refiriendo al budismo como desde el lado religioso. Pensaba yo que sí, Es que es filosófico. una filosofía de vida. Pero en sus orígenes parte como el tema religioso, o sea, No, más bien, lamentablemente, ahí hay una confusión que nosotros, los occidentales, le asociamos a una parte religiosa. ok, entonces lo dejo como filosófico. Porque yo le veo en cambio como intuitivo, no sé si filosófico. Es una filosofía de vida, digo, ¿no? El mindfulness en sus orígenes, Okay. si nosotros nos ponemos a averiguar un poquito,
te dice que es una filosofía de vida que está basada precisamente en los conceptos muy de conciencia, ¿no? Ya, ya. Muy de conciencia y de mucha meditación, de profunda meditación. Ya. Tú tienes ahí, te estoy viendo, Marisabel, tienes tú las dimensiones que van a aplicar, ¿no es cierto? Tú me dices, tú le ves ahí, hay sabiduría, hay virtud moral, no sé si le bajas un poquito, por favor. Ya, eso estoy, pero cuando hablo del origen del mindfulness dentro de la práctica Es budista, ¿no? Eso es Entonces, la dentro de meditación. todo esto, hay una parte que habla de la concentración correcta, la atención correcta, en esto del Octu, de Noble Sendero y demás. Entonces, Ya. es más como una revisión desde el origen, por eso le puse aquí como un subtítulo del origen del Ya. mindfulness. Pero eso tienes que abrirle muy bonito, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo le contextualizas a la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría desde diferentes autores, ya? ¿Sí? ¿Qué es la Moral, virtud moral desde diferentes autores? que es la meditación, que son las 3 dimensiones. Claro, ¿qué es eso? A ti sí te cae súper bien hacer aquí una especie de marco conceptual o un recorrido desde los diferentes autores que te digan, mira, y así contextualiza la sabiduría, porque mira, esos temas son temas un tanto fuertes, ¿no? ¿Sabiduría es ciencia? ¿Sabiduría es filosofía? ¿Sabiduría es mito? O sea, ¿qué es la sabiduría? Pero aquí lo Entonces, estoy contextualizando que estoy específicamente ya dentro del budismo, dentro del pensamiento budista sí. se ha planteado que el origen del sufrimiento es el apego. Tras ese diagnóstico, el budismo plantea como solución el noble octuple sendero. Entonces, ¿por qué me voy a abrir más en esto si lo estoy Porque contextualizando al tema del budismo y mi tema son las consideraciones para aplicar el programa de mindfulness? sí, pero acuérdate tú que en el momento que vas a aplicar el programa de mindfulness, ¿tú vas a ir a hablar de sabiduría o no? No, ¿No vas a ir a hablar de sabiduría? ¿Segura? no. Porque mira, seguramente el saber respirar ingresa ya al lado de la sabiduría, pues. Creo Ingresa. que, perdón, Jorge, creo que se está un poco mal entendiendo esto del mindfulness. Ya, Realmente nosotros lo que buscábamos era como hacer una parte introductoria para que se sepa desde dónde viene el concepto o el origen del mindfulness, ya. pero no necesariamente enfocarnos desde ahí, sino más bien desde el mindfulness conceptualizado desde la parte científica, que es completamente diferente al origen religioso que tiene. No sé si me explico. Sí. Entonces, ahí obviamente yo voy a introducir toda esta cuestión del mindfulness, cómo se concibe desde la ciencia, qué tipo de conceptualizaciones tiene en relación a su origen y demás, pero solamente lo que se ocupa desde la parte científica. Porque si nosotros nos metemos a esta cuestión de que mindfulness pues es muy amplio en relación a lo religioso, a la cultural, etcétera, pues me expando muchísimo y pierdo el enfoque. O sea, no sé si yo lo estoy diciendo bien, Marisabel. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo con Liz. Y lo habíamos puesto esto del origen y poner aquí una parte como del budismo para no desconocer las raíces que tiene, pero no es el objeto del artículo. Ya. No, ¿Y cuáles son las dimensiones que van a atacar ustedes entonces? Específicamente lo que queremos hablar es ya de programas que ya van desde el lado científico-psicológico, donde se ha aplicado mindfulness en el contexto educativo y nosotros lo que queremos aportar, digamos, con este artículo es qué consideraciones se deberían tener cuando se quiera aplicar esto ya en educación superior, porque ahí es donde hay poco. Entonces, ahí veíamos esta arista psicopedagógica, sobre todo que deberíamos tener en cuenta a partir de esta revisión que estamos haciendo. Digamos que ese sería como el aporte, ¿no? De toda esta Ya, pero revisión. sí, los programas y la educación superior van a ir como resultados, ¿no? Claro, qué programas se han encontrado en Ya, general eso que va a ir como existe en resultados. educación y ahí las consideraciones, ¿no? Que se deberían Sí, tener en cuenta para la aplicación. pero sería súper chévere que ustedes en su introducción, en cambio, abran esas dimensiones de mindfulness. Sí le abran. Den una explicación al respecto de... Porque mira, o sea, yo digo, no, o sea, para las personas a veces es un poquito complicado tratar de entender esto porque, mira, ustedes tienen aquí una relación entre filosofía, ciencia, mitología y esas cosas. Tiene una relación así. Porque mira que el lado del mindfulness, no sé si me equivoco, de la práctica en sí, para tratar de implementarlo en un programa, se va precisamente a aquellos temas en donde nosotros ingresamos mucho al lado de la conciencia. Ingresamos mucho al lado de la meditación. Ingresamos mucho a esos lados que son
muy, pero muy mitológicos del ser humano. Ahora, ¿cómo atar esa mitología con la ciencia? Me parece a mí que es bastante fuerte. Pero ustedes ya tienen un programa establecido. Pero yo sí creo, no sé, que ustedes vayan a coger y hacer una breve interacción entre los elementos que se están poniendo ahí, para que la gente diga, ah, sí, pues lo que sucede es que, a ver, yo voy a aplicar mindfulness porque me dicen que por ahí va una concepción de sabiduría y para mí la sabiduría es una relación con la naturaleza. O sea, ¿qué es? Porque si no, no se le va a entender, pues. Es O sea, que ¿cómo esto que hacen? está aquí no son componentes del mindfulness. ¿Cuáles son los componentes del mindfulness? No, es que no se lo divide como componentes del mindfulness. No sé, Alicia, ¿quieres explicar un poquito? ¿Cuáles son los componentes para que nos hagan entender bien, ya? Ok, pero es que justamente es lo que yo mencionaba. A ver, hay que entender que el mindfulness como tal viene a ser un tipo de meditación que tiene procedencia budista, ¿cierto? Obviamente se ha ido incorporando y se ha ido adaptando como tal a la psicoterapia occidental. Entonces, nosotros vamos a retomar desde allí. O sea, se sabe que el mindfulness, por ejemplo, tiene en este caso, o sea, los conocimientos que Buda transmitió a sus discípulos, ¿no? A través de las 4 nobles verdades, etcétera. Y resulta que precisamente en la cuarta noble verdad se habla de que hay un camino que conduce a la cesación del sufrimiento en relación a este tipo de ideología que tiene. Y ahí es donde entra el mindfulness. Y mindfulness viene a ser una parte como tal precisamente de todo este tipo de meditación. Entonces, ahí es donde entra ya mindfulness como parte, yo diría, de las terapias de tercera generación, en donde ya empieza a tener sus componentes dentro de la ciencia y dentro de la psicología. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de los componentes de mindfulness, estaríamos hablando de todo lo que es atención, de todo, no sé si componentes, sino más bien actitudes en este caso de mindfulness. O sea, aceptación, tiene en este caso esta actitud de no juzgamiento, de mentalidad ecuánime, de gratitud, de generosidad, etcétera. Entonces, no sé si más bien desde ahí nosotros lo vamos a enfocar, no como meditación como tal, sino precisamente como una estrategia. De hecho, es una herramienta, se podría decir, dentro de la psicoterapia. Entonces, ahí es donde va nuestro punto, ¿no? Porque está comprobado que mindfulness, como bien decía Armando, pues tiene sus beneficios como tal, ¿no? A nivel de lo que es crear un estilo de vida, pero no precisamente desde la espiritualidad como lo enfoca la meditación, sino más bien en este caso, pues desde los constructos psicológicos, ¿no? Emociones, sentimientos, manejo de los mismos, etcétera. No sé si me explico allí. Sí, sí, está bien. Entonces esos elementos póngale en su introducción para entenderle, ¿no? Porque mira, que tú me presentas así ese pantallazo y yo digo, se van a ir por la sabiduría cuando me presentas ese pantallazo, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, es que aquí lo estoy contextualizando, ¿no? Que esto es el contexto del budismo, pero lo puedo quitar. O sea, yo quería reconocer también el origen del budismo, pero en este párrafo lo explico. O sea, aquí no dice que estos sean componentes del mindfulness, sino que dentro de estas 8 propuestas está la tercera, que se llama meditación, donde entra la atención correcta, la concentración correcta, y que de ahí surge el tema de mindfulness. O sea, estaba contextualizando. Ya. Es que Por eso el subtítulo de esto es Origen del Mindfulness, desde el lado filosófico de tradición budista. ¿De dónde viene ese término? Entonces me parece importante ponerlo así, aunque nos vayamos a abordar luego más a lo psicológico, reconocer ese origen budista. Solo es como los antecedentes, entiendo. Exacto. Pero ustedes le van a abrir en el tema de la concentración, de la atención y eso es lo que van a abrirle. Claro, porque vamos a contextualizar el mindfulness dentro de la parte científica, porque una de las consideraciones precisamente que nosotros vamos a abordar acá es justo este tema, que la práctica del mindfulness está despojada completamente de los elementos religiosos y que obviamente presenta beneficios a nivel psicológico, a nivel neurológico, a nivel emocional y que están avalados por la ciencia. No sé si ahí es más puntual. O sea, con esas dimensiones que Lisbeth acaba de manifestarlas, yo pienso que eso es a lo que te refieres, Jorge, entonces. Sí, es que yo le veía las primeras y no le veo las últimas. Si ustedes quieren desarrollar esa parte donde hay esa aplicación, ¿no es cierto? Sí. Claro. Algo así es. Sí, o sea, qué tan beneficioso resulta aplicar el mindfulness en un contexto de educación superior.
Claro, Ya. porque a dónde vamos a llegar después con todo esto, o sea, ahorita entiendo que en la introducción está, ok, esta parte del origen en el Ujú. marco budista, estaría ya el concepto de mindfulness ya desde el lado psicológico, digamos, ya como Claro, práctica ya. dentro de la terapia clínica, aquí irían los beneficios, ya todo con el tema más de ciencia, ¿no? ¿Ustedes son Y psicólogas? sí, Sí. Ah, ya, que ya. Les ya. entiendo, ya. Y lo que entendería entonces es que en los resultados ya iría el tema de las aplicaciones o los programas, digamos así, tanto en lo psicológico, en lo educativo, vamos como desglosándole para aterrizar en educación superior y Ujú. terminamos ya con nuestras consideraciones Sí, para aplicación. Esa sería la estructura, ¿y chévere, estaría sí, bien? ahí estaríamos, ¿no? Ya. Pero explíquele bonito en la introducción eso que nos están diciendo ya. Las dimensiones que terminó Sí. de decir Lisbeth, con eso debe terminarse. 3 o Sí. 4 En la menciones. Ah, pero en introducción. introducción. En Claro, introducción. antes En de la aquí de método, estamos introducción. con concepto, Ah, ok. beneficios, y aquí En pondríamos eso introducción, que no es introducción. dimensiones, o bueno, Ya. sí, Claro, y las consideraciones de Y hay, estas, y hay- y estas hay- y hay- dimensiones, y ¿no, hay Mari? y hay otro tema, miren. Me parece que ustedes le pusieron el objetivo al inicio, ¿o estoy sí, mal? le puse en la introducción, sí. Ya. Sí, está, el Busca objetivo determinar las principales consideraciones que se debe ya. tener en cuenta para la aplicación de Entonces, ese objetivo mándale al último de la introducción, al final de la introducción. ya. ¿Sí? Porque tú ahí en la introducción lo que estás haciendo va a ser ese recorrido explicativo del mindfulness y el objetivo sería qué vas a pensar, qué vas a presentar como resultados. Ya, ¿No es cierto? Para ir tejiendo por ahí. ya, muy bien. Entonces, si es que de repente ustedes se animan a escribir el problema de la investigación que tienen, ¿es verdad? El problema seguramente tendría que ir interrelacionándose con esas dimensiones que están planteando. Es decir, de repente, mira, sí, yo sé que lo voy a abordar desde la parte psicológica, pero no nos olvidemos que en esencia, ¿no es cierto? Esto tiene mucho que ver con filosofías y con religiones y con eso. O sea, si ustedes quieren abordarle desde ese paraguas amplio al problema de investigación, por favor, abórdenle. Y después, en el momento que planteamos el objetivo, decimos, sí, y vamos a hacer la aplicación de tal cosa. Listo. Porque no se olviden de que todo también tiene su esencia. Y ustedes prácticamente le están poniendo al origen ahí como uno de los elementos de referencia. Ujú. Entonces sería súper chévere que no dejen de lado esos elementos que ustedes mismos plantean ahí y que le pongan posiblemente como un problema, y el problema de investigación tiene que ver con el hecho de que nosotros, si bien es cierto, estamos identificando cuáles son las actitudes que se pueden generar alrededor de esta técnica, ¿no es cierto? Pero también nosotros deberíamos entender que eso tiene un trasfondo, ¿sí? Y el trasfondo es precisamente el lado cerebral, ¿sí? El trasfondo es cómo comprendemos, el trasfondo es cómo simbolizamos, el trasfondo es cómo nosotros manejamos nuestra cosmogonía. O sea, hay un trasfondo muy fuerte en eso que ustedes están haciendo, ¿sí? Entonces sería chévere que lo inicien así, ¿sí? Ya. Solamente por el hecho de querer generar comprensiones mayores. Y ustedes que manejan el tema de la psicología, miren, yo creo que eso es bastante fuerte, ¿no? Manejar mente, imagínense lo que es, eso es mente. Ok, ¿Sí? gracias Jorge Armando por las consideraciones, y yo creo que va quedando más claro, porque sí, yo no sabía si eso es introducción, si eso es el resultado. Tenía esas dudas como dónde mismo ponerlo, pero ahora sí, lo veo más claro. O sea, el resultado serían ya los programas que existen en el ámbito educativo, y a raíz de eso surgen estas consideraciones que nosotros queremos tener en cuenta. Y en la parte introductoria iría todo esto. Y hay una relación que no deberías dejarle de lado, a pesar de que nos salgamos del mindfulness. Mira, es la relación cerebro-mente-cultura, ¿no? ¿Sí? Porque seguramente nosotros aquí lo estamos viendo desde la mente. El cerebro, que es el soporte, y la cultura, que es la que engendró el programa. Mira. Sí, o sea, eso va en las consideraciones, porque justamente también en la introducción queremos
hablar desde el ámbito de la educación emocional, que da soporte a todo esto, y en las consideraciones va a salir este tema también cultural, de pronto un poco de mitos que puede haber alrededor de esta práctica considerada como tal vez yo no soy tan espiritual, ¿para qué voy a hacer esto? Lo hemos considerado que eso tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Definitivamente el contexto sociocultural para implantar, digamos así, una práctica de este tipo. Chévere, chévere. Ya, María Isabel y Lisbeth, muchísimas gracias. A ustedes. ¿Ya? Cualquier Muchas cosa nos gracias. avisan, por favor, ¿sí? A ustedes. Está Por ahí está Sí, Joana ¿cómo también, me están? parece. Buenas Joana. tardes. Hola, Joana. Joana y Qué Angélica gusto. me parece que... Qué Hola, gusto, Joana. Jorge, y qué gusto, pues, Armando. Sí, yo estoy haciendo mi artículo científico, que es una revisión, pues, bibliográfica en base a una tesis doctoral que estoy haciendo ahora. Entonces, mi tesis doctoral se enfoca en poder realizar una metodología de proyectos integradores de saberes y contextos que articulen el modelo ABP y el modelo pedagógico ITSCO, ¿sí? Enfocados en una carrera en específico. Entonces, la idea, y por eso estaba puesto el título así, era porque al producto final, pues, de la tesis doctoral es entregar la metodología. Y este artículo es el producto intermedio, ¿ya? Entonces, este es como que parte de la revisión bibliográfica. En este momento yo me encuentro, pues, en seminario 1 en el doctorado, donde me están ya revisando todo lo relacionado al estado del arte, todo lo que tuvo que ver con el protocolo, marco teórico, y ahorita estoy en el marco conceptual, y ya, pues, lo que tiene que ver con la operacionalización de las variables. Entonces, estoy en ese proceso. Entonces, estoy esperando la retroalimentación de la universidad con respecto a todo lo que ya ha venido entregando, porque ya, pues, el estado del arte, el marco teórico, el marco conceptual, todo eso ya me va a dar a mí una pauta mucho más clara para poder ya hacer ahora sí y centrarme en el artículo científico. Ahora, el artículo científico lo tengo, pues, o sea, lo tengo hecho una estructura en mi cabeza, pero pues no sé si estará bien. Entonces, para poderme ya o sea, esperar ya el aprobado, que es prácticamente la próxima semana, tal vez hay temas que tengan que cambiar, pero eso es como para derivarlo a mi tesis doctoral, pero ya tengo una idea mucho más clara de lo que quiero hacer para el artículo. Entonces, en el artículo yo tenía la idea de poner en la introducción el tema enfocado en lo que es el proyecto integrador. ¿Cuál es el objetivo en materia de educación superior? ¿Qué es lo que busca el proyecto integrador? Bueno, tengo 5 o 4 autores que me he enfocado en lo que se maneja, en lo que es el proyecto integrador a nivel de educación superior, para poder desglosar todo lo que tiene que ver en el marco teórico, pues con ABP, aprendizaje basado en proyectos, y con la metodología ITSCO, el modelo pedagógico ITSCO. Entonces, en el marco teórico profundizo y hablo sobre estas dos, pues, teorías, y a la parte de la metodología lo enfoco, pues, es cualitativo y también bibliográfico, porque, pues, aún no presento resultados, tal vez, de la investigación que antecede, pues, a este artículo. Y los resultados, pues, hablaría sobre la articulación de los dos modelos y el objetivo que tiene, pues, poder gestionarlo para sacar una investigación posterior, que es la que voy a también a presentar en un artículo sobre el modelo, la metodología, perdón. Entonces, no sé si está bien, no sé si estoy enrumbándome bien o cuál sería la percepción de ustedes. Joana, yo quisiera quedarme con algo que tú pones ahí en tu tema. Pones armonización. ¿Sí? Significa que tú quieres entrar en proceso de diálogo entre la metodología ABP más el tema del modelo del ISCO. Así es, ¿no? Eso quieres decir. ¿Sí? Para yo sacar mi propia metodología. Eso. Y una vez que tú estudias muy bien esos dos elementos, vas a plantear un esquema de proyectos integradores. Entonces estás al revés, Joana. Ya. Yo te invito a que en la introducción escribas lo que es la metodología ABP primero. ABP, exacto. Ya. Luego el modelo pedagógico. Ya. ¿Sí? Y bajo esa consideración, tú termines, después de que escribes esos dos temas, poniendo que como objetivo del estudio es plantear precisamente la metodología
para el desarrollo de proyectos integradores. Listo. Entonces, mira, en tus resultados, en cambio, tú deberías dejar la base teórico, referencial, conceptual, de cómo quieres plantear los proyectos integradores. ¿Sí? Ya. De tal manera de que esa gran base en la cual, no sé, tú de pronto ates procesos de investigación con procesos de competencias profesionales o cualquiera sea el modelo que están manejando, tú digas, y así se tiene que armonizar, pero en tus resultados, Joana, ¿sí? Ya. De tal manera de que claro, o sea, tú veas el momento en el que vayas a desarrollar precisamente esta propuesta, porque tú estás queriendo hacer una propuesta, ¿no es cierto? Pero en esta fase estás haciendo una propuesta solamente teórica. Todavía el modelo no asoma, ¿no es verdad? En algún rato tú quieres que asome el modelo, Ajá. ¿no es verdad? Pero esto en cambio ya va a ser tu tesis doctoral. O sea, que asome ahí el modelo y diga, ¿sabes qué? Estas dimensiones tiene mi modelo, chévere. Pero en este momento tú vas a decir, a ver, verá, en mis proyectos integradores, una de las dimensiones, bajo un enfoque muy teórico, que va a desarrollarse, es el proceso de investigación alrededor de los temas. ¿Y cómo quiero conjeturar yo la investigación? ¿Sí? En el proyecto integrador. Mira que tratar de establecer precisamente esa dimensión en el proyecto integrador a veces se puede volver un poquito cuesta arriba, porque, claro, resulta que los proyectos integradores aparentemente tienen que empezar a unificar las diferentes materias, ¿no es verdad? Sí, así es. Las cátedras. Tiene que unificar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces las mallas curriculares no están bien hechas. Entonces tú... O el docente tampoco tiene la predisposición. Esa es otro factor. Esa es otra cosa. Y entonces, ¿qué le cruzas? ¿Qué le cruza al proyecto integrador? Al proyecto integrador le cruza la investigación. O sea, yo honestamente te digo, no veo qué más le cruza a un proyecto integrador. Y también le cruza el hecho de que tú plantees mucho temas de interdisciplina y al menos pluridisciplina. Esos dos elementos le cruzan. Porque tú dices, mira, vamos a suponer que yo tengo por ahí una materia que se llame marketing, más otra materia que se llame antropología. O sea, que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Pero está en la malla. Pero está en la malla. Y está en una misma fase de un mismo semestre. En un mismo semestre. Y ahora, ¿cómo uno eso? La única forma de unirle es que tú cruces la investigación entre los dos temas, ¿sí? Y tú me cojas y me digas, muy bien, ahora, el programa de proyectos integradores van a relacionarse con el hecho de que nosotros vamos a hacer una investigación en donde el marketing sustente su trabajo alrededor de la antropología. Chévere, toma. Y usted haga interdisciplina. Ya, se va. Proyecto integrador, mira. ¿Sí? O, si te vas desde la pluridisciplina y tienes las matemáticas ahí, y tienes el marketing acá, y sabes que una de las teorías de las matemáticas es la teoría de conjuntos. A ver, nosotros vamos a hacer un programa de marketing que esté apadrinado en la teoría de conjuntos y eso es investigación. Chévere. Esas propuestas a ti tienen que salirte, mira, ¿no es verdad? Y tendrás que apadrinar un determinado modelo educativo que te sirva para eso. No sé si sea el de competencias profesionales, porque verás que el de competencias profesionales es muy simple. Pero si tú quieres irte al lado de, por ejemplo, el modelo sistémico complejo, ¿no? El modelo sistémico complejo que está puesto en el CES, verás. En el CES está puesto el modelo sistémico complejo. Es que el modelo de educación superior en el Ecuador... Es el modelo de educación superior. En cambios es el sistémico complejo. Claro. Entonces ahí sí tú vas a poder decir, ¿sabes qué? Y para mí facilito hacer una propuesta interplur y transdisciplinaria, lo que quiera, para que así se maneje proyectos integradores. Mira. ¿Sí? Ya. Y te va a quedar súper chévere. Sí estamos. Ya, chévere. Sí, te va a quedar Entonces súper sí, ya lo tengo más claro. Te digo porque Muchísimas nosotros aplicamos eso, nosotros hicimos eso, nosotros aplicamos y nos quedó súper chévere un programa de proyectos integradores desde la complejidad, nosotros hicimos eso, quedó súper bien. ¿Sí? Ok, chévere. Entonces, nos avisas cualquier cosa, pero más o menos así ándale diagramando, ¿ya? ¿Sí? Sí, ya lo tengo más claro. Muchísimas gracias, Jorge y Armando. Joana, a ti, muchas gracias, ¿ya? ¿Con quién más nos quedamos? Carolina, me parece. No, Angélica me parece que faltaba.
Angélica, con el tema de compromiso organizacional en educación superior. Pero Angélica no está, ¿o sí está? Parece que no está conectada. Sí, no está conectada. No está conectada. No está. Sí, por favor, el tema es, avancemos ojalá hasta la próxima semana un poquito para que nos envíen, ¿ya? Y nos envían, nosotros les revisamos y cualquier sugerencia y eso les vamos dando, ¿les parece? Sí, ese sería el enfoque. A sus compañeras del grupo que tenemos el lunes les pedimos que nos envíen hasta el domingo. Ustedes, no sé, pongámonos de acuerdo. ¿Hasta cuándo nos pueden enviar un avance? ¿Sí? Perdón, una pregunta. Si ya subimos lo que habíamos desarrollado en la plataforma de Yura, ¿por dónde le enviamos? ¿Volvemos a reescribir allí? ¿O le enviamos a un correo en particular? ¿A dónde enviamos? No, ya el artículo. Si quieren podemos crearle por ahí una plataforma o si no directamente al info@yura.website. Al info, sí, al info. Vaya, no, anote. ¿A dónde? info@yura.website. Voy a escribir aquí en el chat. Allá. Sí, por favor. Ya, listo. Y no sé si todos ya tienen el formato, si no les puedo volver a enviar el formato Sí, Yura por Complex. favor. Yo creo que envíales por el chat. tenemos un grupo, ¿no es cierto? Sí, por favor. Ya, perfecto. Les envío ahorita mismo. Sí, con ustedes tenemos los jueves, ojalá nos puedan enviar un avance hasta el miércoles para tener tiempito nosotros de poder revisarle y poder conversar alrededor de eso el próximo jueves, ¿ya? ¿Sí? Chévere. ¿Alguna cosa más de pronto? No, creo que estamos muy Todo claros. bastante claro. Chévere. Muchísimas gracias entonces, ¿ya? Muchas gracias. pasen bien. Que estén bien, buena tarde. Buena tarde, Hasta luego. gracias. Gracias Muy también. bien. Gracias Muchas a todos. gracias.